Buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Muchas gracias por volver a estar acá con nosotros, con mi invitado, su invitado, el doctor Osvaldo Mazariegos, a quien de nuevo le damos la bienvenida. Muchas Osvaldo, gracias. bienvenido y gracias por seguir pues aquí en esta plática tan agradable que hemos estado hablando sobre el gran guatemalteco, escritor, premio Nobel, premio Lenin de la Paz, Miguel Ángel Asturias. En nuestro programa anterior, Osvaldo, pues hablamos mucho sobre su historial, lo que hizo, pues obviamente una persona que es el segundo latinoamericano en recibir este premio Nobel, que destaca en la diplomacia, etcétera. Pero también nosotros queremos conocer un poquito de aspectos del ser humano, porque ese embajador, premio Nobel de la Paz, que de repente le aparece el Chapín que tú mencionabas y empieza a somatarle la espalda, ¿verdad? Dice uno, ¿qué debía haber hecho? Tal vez te debía haber dado un tu tortazo y empujarte del lugar. Pero no, viene y cuando le hablas de su obra, pues le sale esa pasión del artista, del escritor. Osvaldo, tú cuando después de que ocurre este momento, ya entablas una relación con él. Progresiva y cada vez más cercana, a tal punto que en un momento dado nos veíamos casi todas las tardes y en una ocasión me dedicó sus libros. Editorial Aguilar escribió sus obras completas en 3 tomos, y yo los tengo. Y las dedicatorias son muy lindas, las que él hace, porque él sintió que yo también pensaba en Guatemala, y yo sueño en Guatemala todo el tiempo, aunque viva lejos. A él le criticaron que cómo era posible, sin vivir en Guatemala, que hablase de Guatemala, y él contestó: yo vivo aquí, ellos están afuera, dijo él, porque en realidad vivía. Y una vez, es una anécdota, ¿no? Hablando, le pregunté, con cierta picardía de mi parte, debo de reconocerlo, ¿y usted, don Miguel Ángel, piensa en Guatemala? Y me respondió con encono un poco: sueño todos los días con ella. Y entonces entendí la profundidad de su poema Me sueñas, ya lo sé, donde dice eso: me sueñas, ya lo sé. Aunque tan lejos que tal vez no sea el que tú sueñas, eso soy, patria mía, sueño tuyo, y solo sueño. Sueño que viene de lejos, de la ausencia, guiado por tus frutos y contiendas de pájaros y flores y cosechas que saltan de la risa de tus siembras. No voy a parte alguna. Patria del alma, donde en la almohada de tus senos duermen la que me dio el ser y el Padre mío. No voy a parte alguna, pues temo que despiertes y que yo me torne en un ser sin ser. Muy lindo el poema. Bueno, además tenemos que felicitarte por tu memoria tan buena, porque obviamente pues es una obra muy linda, un mensaje muy bonito, ¿no? Por ejemplo, Señor Presidente es su obra más conocida. Sí. Pero, ¿cuál crees tú que es, dentro de una obra tan prolífica, tan importante y de tanta proyección, será que Miguel Ángel Asturias tenía una obra en particular que a él le gustara más? La que él quisiera más. La que él prefería era Hombres de Maíz. ¿Por qué? Porque es toda la historia de su propio país, del origen de nosotros, que los mayas se consideran de origen maicero, digamos, porque la diosa Ixmocané hizo al hombre de 9 bebidas de mazorcas blancas y amarillas. Y
porque escribió la historia de Gaspar Ilom. Esa era su obra preferida, como también su poema preferido era el que le dedicaba a su madre. Hace 8 días hablamos de la identificación profunda que tenía con ella. Pero este poema, Me sueñas, ya lo sé, termina de una manera muy linda, elaborada, fina, gestada en el metal y en el embelezo. Si me sigues soñando así, patria mía, podré ser espina de nogal, uña de tigre, encendido lucero que traslada todas sus añoranzas a la tarde, y poder dormirme en tu regazo con la alegría del que ha sido un sueño. Así eran sus poemas, como el de Tecunumán, o el precioso poema que le dedicó a Bolívar, porque él también era bolivariano. Y no debemos olvidar que Bolívar pudo y casi logra hacer el país más grande del mundo. El país más grande del mundo, si se une desde México hasta la Argentina, pasando por Centroamérica, esta región hubiese sido maravillosa. Y por eso él le hizo este poema que se llama Credo, que dice: creo en la libertad, madre de América, creadora de mares dulces en la tierra, y en Bolívar su hijo, Señor nuestro, que nació en Venezuela, padeció bajo el poder español, fue perseguido, sintióse herido en el Chimborazo, con el iris descendió a los infiernos, despertó al grito de Colombia, tocó al Eterno con sus manos y está parado junto a Dios. No nos juzgues, Bolívar, antes de la hora última, porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. Solo el pueblo hace libres a los hombres. Creemos en la resurrección de los héroes y en los hombres que, como tú, libertador, no mueren, cierran sus ojos y se quedan velando. Pues como te comento, obviamente ahí sí que esa visión bolivariana en ese momento. Sí. Por cierto que en un programa de comentario, hay un comentarista que se llama Bailey, creo que es Jaime Bailey, y él ahí, pues así un poco en la forma que él habla, decía, bueno, ¿y ahora quién va a querer leer a Miguel Ángel Asturias? ¿Qué importancia tiene lo que él alguna vez dijo para los hombres y los jóvenes actuales? ¿Tú crees que está vigente el pensamiento de Miguel Ángel Asturias? Obviamente sabemos que los problemas están vigentes, ¿verdad, Osvaldo? Porque cuando hablas de hombres de maíz, habla entre la disputa, la controversia entre los productores del maíz para alimentarse, para crecerlo, porque es su vida, y los que lo comercializan dentro como una visión de negocio, que es parte de lo que esa hombre de maíz traduce, ¿verdad? ¿Tú crees que está vigente el pensamiento de Miguel Ángel Asturias y por qué? Yo no comparto este criterio de que no está vigente. Él sigue, sobre todo... Te cuento que es de Bailey, ¿verdad? Sí, Él es el que lo dice. Nosotros sí lo creemos, sí. Pero por favor, con Bailey, tú amplíalo. No comparto este punto de vista, lo respeto, por supuesto, pero no lo comparto porque, por ejemplo, el señor presidente es vigente. Es la vida que podría aplicarse en la historia de cualquier dictador. Pudo ser Somoza, Pinochet, Hitler, Francisco Franco, el presidente Francia del Paraguay, y seguirán dictadores, solo que los dictadores, según Asturias, de América Latina, tenían un contenido mítico, como el señor presidente Manuel Estrada Cabrera. No se te olvide cuando el ataque de los cadetes, que le pusieron una bomba y él se salvó, él mandó a destruir, fusiló a todos los cadetes y mandó a destruir la escuela politécnica y le echó sal
para que no naciese nada. Él tenía también, este presidente, un pensamiento mágico. Era un paranoico. Asturias usaba mucho la psiquiatría. En Torotumbo es un pedófilo. El señor presidente es un paranoico. En la historia de Mulata de Tal es un esquizofrénico con tendencias exhibicionistas. En fin, él usaba mucho, como casi todos los autores, la psiquiatría porque atrae. Ahora, yo quisiera decirte, porque hay mucho, podríamos pasar horas hablando de él y de cómo yo lo conocí, qué sentimiento me daba él a mí. Era un muy bondadoso, era muy callado, muy observador, era sobre todo de una inmensa modestia, verdaderamente, ejemplar. Y algunas veces, pues, reía de las cosas que hacíamos nosotros los estudiantes. Cuando murió Pablo Neruda, yo lo llamé por teléfono. Pablo Neruda murió 11 días después de que Salvador Allende, el doctor, nuestro colega pediatra, se suicidase. Y lo llamé y le dije: don Miguel Ángel, tengo la pena de informarle que acaba de morir Pablo Neruda. Él se llamaba Neftalí Reyes Basualto, el verdadero nombre. Ricardo Neftalí Reyes Basualto. Y él se puso Neruda, por razones que podría explicar, pero que no hay tiempo para hacerlo. Y me dijo: sí, está bien. Yo me quedé impresionado. Cualquier otra persona llora o hace un comentario, qué desgracia, o qué pena, o pega un grito. Está bien, me dijo. Y a los pocos días se le hizo un homenaje en la Sala Pleyel de París. Y entonces él participó. Una cosa curiosa como anécdota que quisiera referir, porque es muy importante lo que tú dices de cómo somos los chapines, fue que había un palco reservado para él con 4 butacas. Entonces, una butaca para doña Blanca, su segunda esposa. La primera fue la señora Clemencia Amado, con quien tuvo 2 hijos. En el 39 nació Rodrigo y en el 41 nació Miguel. Rodrigo está descansando ya en paz. Entonces, fuimos los 4 y yo observé que en la entrada de la Sala Pleyel no nos quitaban las tarjetas de invitación. Nos sentamos en las butacas, yo le pedí la tarjeta a mi mujer y salí, porque afuera había una enorme cantidad de guatemaltecos que no podían entrar, no había lugar, ni habían entradas. Ni tenían entradas. Ni tenían entradas. Entonces, como observé eso, salí con 2 entradas, entré con un amigo, un compatriota, él la dio otra vez, salió, entró con otro, y así se fue llenando el pequeño palco, concebido para 4 personas, con una veintena de guatemaltecos que estaban sentados en el suelo, medios parados, todos apretados, y se voltea don Miguel Ángel, así, y dice, perdonen el término, qué cabrones son los chapines. Bueno, yo no sé. Claro, o sea, eso nos describe muy bien y a él también, ¿verdad? Él también, sí. Porque eso era importante. Pues qué bueno esa respuesta que tú nos das, apoyado por anécdotas que lo reflejan, ¿no? Primero, un hombre sencillo, un hombre modesto, ¿verdad? Porque, bueno, digo que no se enojó. Embajador y todo. Embajador y ahí todos sentados en el suelo. Ahí todos sentados alrededor. Y luego dijo un poema que fue el parangón que hago yo entre lo que él me dice a mí por teléfono y el poema triste y profundo que le hizo a Pablo Neruda. Bueno, recuérdate tú que, como comentábamos contigo hace algún momento, que Pablo Neruda y él coincidieron en París. Sí. Y coincidieron en que ambos
recibieron el premio Lenin de la Sí, Paz, ambos, sí. y en su momento pues el premio Nobel que lo recibió Pablo Neruda posteriormente. sí. Tú te recuerdas, porque estoy seguro que te recuerdas, de que en el final de uno de los poemas de Pablo Neruda, él dice: Guatemala, tú eres la dignidad de América. Es decir, también Pablo Neruda tenía una visión muy particular de esta nuestra pequeña Guatemala, que de repente nosotros hasta tendemos a verla de menos, pero que es un gran país con hombres pues como Miguel Ángel Asturias y como otros muchos de los hombres que se mencionan. Así que pues qué bueno ver todas esas anécdotas que se tiene. O como la carta que le hizo Mario Monteforte, ¿no? En Retratos Hablados, que aquí tengo el pequeño librito, donde dice él: sos trompudo como los indios y cuentero como las viejas de la calle ancha, sos huevón como los hombres de la parroquia y alto como los ceros de mi patria. Pareces un pocito donde se reflejan hasta los lunares de mi patria. Te deberían de poner en el escudo nacional. Pero lo más lindo de vos es que todo lo que sos, lo sos hasta las cachas. Entonces, más Chapín no podía ser, no podía ¿verdad? ser. Entonces, eso es, todo lo que sos, lo sos. Era profundamente Chapín. Un hombre alto, ¿no? Un hombre de altura. 1,90, Luis Cardosa 1,85. y Aragón lo describía Sí. pues en su aspecto general y decía, y era como una cerbatana, Sí. porque destacaba dentro Sí. del grupo Sí. por su altura, 1,80, 1,85, pues que en aquella época era, y aún hoy pues es una altura Sí, considerable. bueno, y lo decía, es alto y tiene una cabeza de piedra como los monolitos de Quiriguá. Es una verdadera estela maya. Entonces todo eso atraía mucho a la gente en París, ¿no? Su aspecto, su prestancia y esa sencillez con la que se conducía a lo largo de su vida en todo momento. Siempre atento. Doña Blanca, su segunda esposa, decía que siempre estaba escribiendo cuando le venía una idea, en los manteles del restaurante, en la mano, en la servilleta, para guardar esa idea y después incluirla en sus obras. Él vivía en eso. Su pasión era escribir. Él fue para embajador eso. en París del 66, 67, no me recuerdo qué año. Lo nombró Julio César Méndez sí, Montenegro. Y luego, ¿qué hace él en su vida Entonces, cuando termina el servicio en diplomático? A continuación se compra un apartamento en la 17 Rue Saint-Ferdinand de París, cerca a unos cuantos pasos del Arco del Triunfo, y ahí vive. Y allí es donde yo lo visito ya a menudo y conozco a mucha gente, entre otros a Mario Monteforte, ¿no? Y cuando yo le conté, le dije a Mario Monteforte, a él le impresionó mucho que yo me recordase de esta carta que le dedicó a Asturias. En esa casa se reunía mucha gente, ¿no? Y allí fue donde él me dijo que se sentía enfermo. Se hizo una biopsia y se descubrió un cáncer, un carcinoma de las células de Lieberkühn. Y yo le dije a él que tenía que operarse rápido. En esa época los médicos éramos cándidos o tal vez un poco hipócritas, diría yo, con perdón de mis colegas, o alguna razón, pero no decíamos el diagnóstico. Y la gente, sobre todo él, siendo tan observador, se percató que era una enfermedad grave. Cuando yo le digo, mire, tiene pólipos que se pueden transformar muy pronto en cáncer, opérese inmediatamente. Y se operó a los 6 meses y yo le escogí al cirujano. Reconozco que los del Partido Comunista Francés lo ayudaron y le habían escogido un cirujano, pero yo le dije, yo le voy a escoger al mejor porque yo conocía ese medio, vivía en ese medio como interno y como médico residente de los hospitales de París. Y le escogí al profesor Loig, el príncipe de la cirugía, y lo operó, y yo asistí a la operación.
Y al poco tiempo, entonces, Asturias recupera, pero adelgaza un poquito. Ahí está una foto cuando presentó su último libro, que se llama El hombre que lo tenía todo, para niños. Ya delgadito, había perdido peso, pero con entusiasmo. Se fue a Senegal, porque lo invitó su gran amigo Leopoldo Sangort, y luego me llama de Madrid para decirme que estaba mal. Yo le digo, pero véngase inmediatamente a París. ¿Qué está haciendo allá? Aquí tenemos toda su papeleta y se le puede ayudar. Y me dijo, no puedo moverme. Venga usted. Y fui a Madrid, a la clínica, a la Concepción, y tampoco puedo olvidar esta anécdota, que lo visitábamos, dormía un poquito, a veces se despertaba y decía, la dulce Francia, y cerraba sus ojos y seguía durmiendo. Pero una vez, con Miguelito, como yo le digo a su segundo hijo, fuimos a almorzar, tú sabes, Madrid, muy buena comida y buenos vinos, y se acostumbra, se estila así, beber un poco de vino a la hora del almuerzo. Y volvimos a la clínica, a la Concepción. Entramos a su habitación, estaba durmiendo, abrió los ojos y dijo, están socados. Y siguió durmiendo. Palabra muy clásica nuestra, ¿verdad? Me impresionó. Porque también nos mantenemos mucho en ese estilo. Aún en el mismo señor presidente, pues, ¿sí? Pues en algún lado, cuando se menciona, dice es que en este país solo borrachos se puede vivir. Él lo dijo también, ¿verdad? Claro que el término socados es un término más coloquial que se usa entre los muchachos y todo tan agradable. Él lo dijo, y luego la anécdota que me contó, la historia que me contó, que lo mandó a llamar Juan José Arévalo, el doctor Juan José Arévalo, y le dijo, usted se me va de aquí, porque aquí se me está muriendo. Porque don Miguel Ángel era bastante bohemio, era un hombre alegre, ¿no? Y él me lo dijo a mí, y eso fue lo que me salvó, porque se fue agregado cultural a México y luego a Buenos Aires, donde conoció a doña Blanca Mora Araujo, después de Asturias, que estaba estudiando el señor presidente, estaba haciendo un análisis profundo del señor presidente, y así fue como conoció al premio Nobel, se enamoró de él, porque hay que decirlo, ella vivía eternamente enamorada de su marido, don Miguel Ángel. Pues digamos, resumiendo un poco lo que veníamos hablando de estas gentes que dicen que el pensamiento no está vigente, obviamente lo dicen por absoluto desconocimiento, porque nosotros poníamos la cara del dictador en aquel momento en Estrada Cabrera. Luego viene pues también don Jorge Ubico, con quien tiene una disputa también Miguel Ángel Asturias, pues, ¿no? Pero actualmente las dictaduras también tienen otros rostros, tal vez ya no se concentran en personas, pero son sistemas democráticos deformados, etcétera. Hay todavía dictaduras contra las cuales el ciudadano normal tiene que pelear, tiene que rebelarse, ¿verdad? O sea que el contenido del señor presidente, por ejemplo, sigue siendo real, sigue teniendo vigencia. Y no solo eso, por ejemplo, en Marimba tocada por indios, en un momento describe las escenas que existen en Guatemala, con los machetes, ¿no? Y él dice en una parte de Marimba tocada por indios, la Juana conmigo. Caen los refajos, huyen las mujeres, a tuto o a teta los críos. Plomazos, caballos, asamblea de corvos teñidos de sangre, parihuela de hojas teñidas de sangre, tierra de por medio teñida de sangre. ¿Quién te hizo de cruces teñidas de sangre? Eso está vigente. Claro, totalmente, y sigue no totalmente se puede vigente. negar eso. Bueno, pues nosotros tenemos a un escritor verdaderamente laureado, reconocido con una profunda conciencia social y con una tremenda proyección. Desafortunadamente, como te comentaba yo también en nuestro programa anterior,
una pequeña encuesta que hicimos, gente que conoce de su nombre, pero no necesariamente sabe ni siquiera el nombre de sus obras, o gente que tal vez tiene la obra, pero nunca la ha leído, o la tiene ahí como adorno en la biblioteca. Claro. Yo quisiera que nos contaras una anécdota que compartimos contigo muy bonito sobre la novela más corta del mundo. Sí, te voy a contar. Primero, Asturias soñaba con que lo leyesen. A pesar del analfabetismo, soñaba con que lo leyesen. Pero esta historia pertenece a Tito Monterroso, que era un escritor brillante guatemalteco que vivía en México. Y él fue el que escribió la novela más corta del mundo, que se llama La historia del dinosaurio, que dice: el dinosaurio se despertó y todavía estaba allí. Y ahí termina la novela. Preciosa. Entonces Tito, que era así perspicaz, viviendo en México, va a una fiesta, a una reunión, se acerca a una señora muy bien emperifollada y le pregunta: ¿y usted conoce a Tito Monterroso? No personalmente. ¿Ha leído su obra? Sí, alguna. ¿Ya leyó La historia del dinosaurio? Voy por la mitad. Puede decir. Excelente, excelente, ¿verdad? Porque aquí hay algunos que ni siquiera han empezado la historia del dinosaurio. Y entonces yo creo que tenemos una gran posibilidad de enriquecernos verdaderamente. Pues hay muchos excelentes escritores guatemaltecos. Pues don Miguel Ángel Asturias es el laureado, pero tú acabas de mencionar a Tito Monterroso, tantos buenos escritores, Mario Monteforte, en fin, Luis Cardosa de Aragón. Así que yo creo que un llamado que debemos de hacerlo a usted que nos está viendo, nos está escuchando, es a valorizar verdaderamente estos grandes talentos que tenemos en Guatemala y leer, enterarnos de nuestra cultura. Tenemos que ir cerrando el programa. Desafortunadamente, de nuevo se nos fue el tiempo. Osvaldo, ¿qué mensaje final tú quisieras dejarle en estos segundos restantes a nuestra audiencia? Que Asturias murió amando a su patria. A través de sus obras se entera uno de esa pasión que tenía, que las manos las juzgaba como Guatemala, el volcán de Atitlán, los volcanes, y por eso Miguelito cuando muere le toma la mano, porque él hablaba mucho de sus manos describiendo a esta maravillosa tierra que se llama Guatemala, que es tan linda que cuando él la describe, sus colores y su belleza, dice: y no es una metáfora, aquí la realidad sobrepasa la metáfora. Yo digo que hay que leer a Asturias. Tenemos la suerte porque entendemos mucho de lo que él dice y que es actual. Eso es lo que aconsejaría. Muchas gracias, Osvaldo. Pues esta noche nos vamos, pero ya sabes que aquí estamos siempre abiertos para seguir hablando pues de tantas cosas tan interesantes. Te agradecemos tu colaboración y tu aporte a nuestro programa y a nuestra audiencia, que nos hemos pues enterado de muchas cosas muy interesantes de ese guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, Premio Lenin de la Paz y con una tremenda proyección mundial. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Gracias a ti por la invitación. A ti. Y gracias a los señores televidentes.